ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGame, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de esas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Renata, la Red Nacional de Investigación y Educación para Colombia. Hacemos parte de las redes del mundo que colaboramos con todo este ecosistema de educación e investigación en cada uno de los países. Les agradecemos por participar en esta línea de webinar que estamos haciendo como parte de la comunidad de innovación y educación mediada por tecnología, y estamos iniciando en este momento con 155 personas sobre la herramienta Zoom con la cual nos estamos conectando en este momento para el webinar, pero damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando por medio de nuestras redes sociales. Le doy la bienvenida en este momento además a María del Socorro Guzmán y a Yolanda Clavijo, son las dos personas que van a estar con nosotros el día de hoy. Y quiero pedirles varias recomendaciones para que tengamos en cuenta antes de iniciar. Este video va a quedar colgado tanto en el Facebook Live de Renata como en nuestra página de YouTube. Adicionalmente, ustedes van a encontrar el chat. La idea es que por acá ustedes coloquen los mensajes que deseen, pero las preguntas en la parte inferior encuentran una parte de preguntas y respuestas. Les queremos pedir que ahí concentremos las preguntas que tengan sobre este webinar. Por último, y dada la coyuntura que tenemos en el país, obviamente en este momento muchas personas están trabajando y estudiando por internet. Eso implica que el internet de nuestras casas puede estar saturado, incluyendo el nuestro, quienes estamos en el webinar, y si en algún momento escuchan lento o interrumpido, es realmente por el internet, y aquí les pido que tengamos un poquito de paciencia porque definitivamente es una condición con la que todos estamos gestionando nuestras labores ahorita. Entonces, nuevamente bienvenidos. Como les decía, el día de hoy nuestro webinar está asociado a la pedagogía, didáctica y evaluación en contextos digitales. Nosotros encontramos que lo primero que sucedió el día 16 de marzo fue que amanecimos en nuestras casas a nivel académico y con la necesidad de generar contenidos y comenzar a formar, pero en línea. Eso implicó que todos los colegios y universidades se volcaran a entender cuáles eran las herramientas que les servían para poder conectar docentes y estudiantes, pero había algo supremamente clave y era entender, y es en lo que están hoy nuestros docentes, entender cómo debo enseñar, cómo debo atraer los estudiantes y cómo los evalúo. Para eso, hoy tenemos dos personas que son amigas de la casa. Una es María del Socorro Guzmán, directora de Desarrollo Académico Virtual del Politécnico Gran Colombiano, licenciada en Literatura y Lengua Española de la Universidad del Cauca, especialista en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad EAN, especialista en ambientes para el aprendizaje virtual, organización de los Estados Americanos, Virtual Educa en Argentina y magíster en el Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica de Colombia. Candidata al doctorado de Pensamiento Complejo y Educación de Multiversal Mundo Real Edgar Morin de México. Y adicionalmente estamos con Yolanda Clavijo, ingeniera de sistemas, especialista en gerencia informática, magíster en e-learning de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Está finalizando estudios de doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica con la Universidad La Salle en Costa Rica. Tiene experiencia de más de 18 años en educación mediada por TICS, modalidad distancia y virtual, y es docente en modalidad virtual del programa de posgraduado como especialización en informática educativa y ambientes de aprendizaje. La hoja de vida de las dos es mucho más amplia, aquí tratamos de resumirla un poco, pero efectivamente quiero agradecerles a las dos por acompañarnos nuevamente, María del Socorro y Yolanda. Y nos seguiremos viendo efectivamente en estos entornos, así como con otros actores del ecosistema de educación virtual que tienen ya experiencia en todo este contexto y que nos van a sumar en toda la construcción de competencias que necesitamos de la mano de nuestros docentes hacia nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a las dos. Con el mayor de los gustos, muy buen día para todos. Buen día, estimada Yolanda, buen día, estimada Mónica, muchísimas gracias. Estamos pues para compartir con ustedes efectivamente sobre el tema que
que nos convoca, que es un poco la inquietud que tenemos todos de qué hacemos con la situación que estamos viviendo, cómo afrontamos particularmente la modalidad presencial, en la que más se ve afectada, pues porque finalmente distancia y virtual ya viene acostumbrada a desarrollar procesos, ¿sí? Y desde esta perspectiva, la idea de hoy, he preparado para ustedes una corta presentación con el ánimo de poderles visualizar algunas cosas que podemos hacer muy rápidamente. Entonces, no sé si podría compartir pantalla. María Rosario, regálame un segundito. Yolanda, no sé si Con quieres Yolanda, iniciar sí, algo adicional. sí. Bueno, entonces encantada, María Socorro. Nuevamente nos encontramos en Mucho estos gusto. entornos. Si realmente lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, pues es un caos, digámoslo así, y nosotros debemos saber que de estas oportunidades deben surgir algunos cambios y algunas transformaciones para los cuales no estábamos preparados. Entonces, con mucho gusto, en lo que podamos nosotros en esta hora, en este espacio, poderles colaborar ante sus inquietudes y sus preguntas, estaremos aquí atentas. Entonces, una bienvenida para todos. Muchísimas gracias a las dos. Para Gracias. quienes nos han acompañado en los dos webinars anteriores de esta semana, el día miércoles iniciamos con un webinar en el que estábamos haciendo referencia a todo el cambio cultural que implica hoy estar en este nuevo contexto. Y es un cambio cultural que ha sido forzado, sin anestesia, donde los docentes presenciales han tenido que asumir un nuevo reto, donde las instituciones, como les decía, se volcaron fue a reconocer qué herramientas necesitan y ahora téngalas y arranquen, pero eso implicaba un proceso de adaptación tanto para el docente como para el estudiante. El día de ayer hablamos de lo que implica este proceso de comunicación, qué es lo que nosotros debemos como docentes trabajar con nuestros estudiantes, cómo debemos generar estos nuevos procesos de comunicación, porque una cosa es estar con el estudiante al frente y venir incluso de metodologías donde yo tengo la información, tú recíbela y si me dices lo que necesito que me digas, te pongo 5, a estar en un escenario donde no los controlo, donde necesito atraerlos y donde por otro lado necesito que lo que yo genere en contextos de educación y de comunicación sea mucho más asequible y mucho más eficiente y efectivo frente a ese estudiante que hoy está diciendo, yo quería lo presencial, además en el caso de universidad yo pagué por lo presencial, y el docente está siendo forzado a que sea de calidad. Entonces, por eso, las herramientas en una era digital como en la que estamos son un medio, no son el fin. Y en este punto, hoy ya entendemos, después de una semana o 2 semanas de estar forzados en este contexto, que necesitamos entender qué es hoy nuevamente el proceso de pedagogía que estamos manejando o que necesitamos manejar, hacia dónde nos debemos volcar, pero eso en el desarrollo de esta dinámica y en el proceso de evaluación que implica. Quiero invitarlos a que miren en nuestra agenda los próximos webinars porque van a estar mucho más detallados en aspectos de didáctica, de temas de evaluación y demás. Y hoy vamos a abrir todo esto con el tema de pedagogía y ese ambiente que necesitamos comenzar a desarrollar. Ahora, estos son guías. Quienes no han visto los 2 webinars anteriores, incluso el de la semana pasada, que fue una apertura, fue ver el bosque de lo que estaba sucediendo, los van a encontrar en la página de YouTube de Renata Red. Y en este contexto lo que necesitamos es comenzar a entender en qué momento estamos y despertar en ustedes la creatividad que tiene el docente para que el docente con su magia académica despierte esa creatividad en el estudiante y entendamos que el medio es solamente esto que nos está habilitando conectarlos, pero que al final el contenido es el que necesitamos darle vida de una manera además hoy distinta, sin perder el foco. Entonces, te agradezco, María del Socorro, si quieres compartir para que presentes lo que tienes el contenido. Bueno. Y continuamos. Entonces compartiría mi pantalla, no sé si ahí la logran ver. ¿Sí? ¿Me indica si la logran ver?
Dice que está iniciando la función de compartir, entonces. A ver. Listo. Ya está. Ok. Bueno, pues justamente el tema es muy motivante y creo que es un proceso que, si bien ahorita ya nos vimos, como dice Mónica, muy abocados y ya no teníamos otra opción, efectivamente desde hace mucho rato, yo creo que casi que una década, deberíamos de haber empezado a generar esos cambios, ¿sí? La pregunta generalmente es, bueno, ¿la pedagogía cambia? ¿Las didácticas cambian? ¿Hay que hacer nuevas cosas? Por supuesto que sí. Esa pedagogía en contextos digitales, pues es la pregunta, ¿cuál es el papel de la pedagogía cuando tenemos que abordar contextos digitales? Porque nadie va a quitar la presencialidad, es decir, usted podría seguir trabajando después, ¿sí? Tanto de manera presencial, pero con contextos digitales. Frente a la pregunta de cuál es ese papel de la pedagogía, fíjese que la pedagogía fundamentalmente en la formación implica contribuir, ¿sí?, con cambios en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Es fundamental contribuir con la misión social y con la misión de incluir a todos en la formación. La pedagogía, ¿sí?, es un continuo cambio y está en construcción, y yo creo que si nos acostumbramos siempre a estar revisando ese proceso pedagógico, ¿sí?, pues fácilmente vamos a irlo abordando. En este momento nos toca abordar lo pedagógico unido a los contextos digitales, y eso no significa que tengamos que saber todo de hardware, de software y de conectividad, no. La pedagogía lo que nos invita es a mirar, a revisar cómo hacemos un proceso de formación avalados en la comunicación con un fin, y es lograr estimular, motivar, incentivar, acompañar y llevar al estudiante a que logre un proceso de aprendizaje. ¿Ven la diferencia? O sea, la pedagogía a través de los diversos medios lo que nos va a permitir es eso, es comunicarnos, es ir a interactuar como estamos aquí. Ustedes me podrían preguntar por el chat, ustedes me podrían orientar y yo les podría estar explicando. ¿Hasta ahí me están entendiendo y todo está perfecto? ¿Todos me escuchan y me ven? Yo sí. ¿Rápido en el chat? ¿Sí? Ok, perfecto. La pedagogía no es una receta. Cada uno de nosotros en nuestras instituciones ha venido trabajando a través del proyecto educativo institucional su modelo, su enfoque, su énfasis, su horizonte pedagógico. Ese no va a cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que debemos es mirar qué le va a permitir la tecnología a la pedagogía, ¿sí? La pedagogía debe ser una respuesta a esta incertidumbre que tenemos hoy, a este caos que tenemos hoy, a la complejidad que implica, ¿sí?, un proceso en un acto pedagógico. Debe permitirnos la convergencia, en este caso, de esas narrativas no lineales. Una cosa es estar frente a un tablero, otra cosa es estar dando una teleconferencia, pero ¿cómo hacemos nosotros para integrar nuestro discurso, que ha sido la base de nosotros como docentes? Toda la vida hemos sido oradores, ¿sí? Todo el tiempo hemos utilizado diversas estrategias, llámenlas didácticas o metodológicas, para hacer que nuestros estudiantes logren comprender. ¿Cuál es el beneficio hoy en día? Que podemos integrar no solamente nuestro discurso, sino la diversidad de gramáticas o lenguajes, en este caso, de los medios audiovisuales y tecnológicos para hacer nuestro proceso pedagógico. Por ejemplo, esta es una forma. Podemos utilizar
otra cantidad, y ahorita los vamos a ver. Podemos apoyarnos en la radio, en la televisión, podemos hacer videos, podemos hacer audios, podemos desarrollar una serie de materiales gráficos justamente para apoyar ese proceso. Podemos hacer una presentación, una infografía. ¿Qué es lo que se requiere? Primero, mi invitación es, bajen la angustia, bajemos la angustia, porque uno con angustia se azara y es normal, es humano, ¿sí? Lo segundo que tenemos que hacer es tener esa disposición al cambio. Puede ser que muchas personas digan, no sé dónde se prende esto, qué botoncito debo hundir. Mire, no pasa nada, no pasa nada. Yolanda y yo ahorita entramos a Zoom, seguramente no era conocido para nosotros Zoom porque manejamos Teams, Skype, Illumine, otras cosas, pero es sencillamente pararse al frente de la pantalla, hundir y casi que le va diciendo intuitivamente qué es lo que debe hacer uno, ¿sí? Entonces, uno es esa invitación, que todos somos actores y que debemos comprender que la función principal de nosotros como pedagogos es la mediación y es la interacción. Y esa no ha cambiado, esa no cambia en ninguna modalidad. Llámese presencial, llámese distancia, llámese virtual, ¿sí? Lo que sí ocurre es que debemos utilizar nuestro cerebro para trabajar otras dinámicas, otras estructuras que nos permitan hacer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, desde otra perspectiva, la mediación o las TIC o la mediación en línea, pues sí lo invita a uno a ir mucho más allá en ese proceso de aprendizaje. Pero ¿qué posibilidades nos brinda la tecnología, ¿sí?, para trabajar pedagógicamente? Fíjense en una cosa tan maravillosa, para que no se me asusten. En este momento deberíamos de tener a todos los estudiantes leyendo, buscando en las bibliotecas, haciendo entrevistas, pensando justamente en los problemas sociales que hoy tenemos, en las dificultades que tenemos, en cada una de las áreas de conocimiento, cómo podemos mejorar, qué propuestas podemos hacer. ¿Eso qué significa? Que debemos posibilitar la creación de conocimiento. Y eso se hace de manera individual y colaborativa. Entonces, utilizar las herramientas para que debatan, para que discutan, para que analicen, para que reflexionen, para que construyan. Ellos son supremamente creativos, más de lo que ustedes creen. Estoy segura que si ustedes le dicen, haga un video, ellos van y buscan las herramientas para hacer un video. Si les decimos, haga un podcast, ellos van y buscan la herramienta para hacer un podcast. Entonces, no le tengamos miedo a ese proceso porque ellos lo pueden hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Orientar justamente ese camino para posibilitar la creación o construcción de conocimiento. Eso, por supuesto, implica que dialoguemos con ellos sobre la creatividad, sobre la creación, sobre la aplicación, sobre la originalidad, sobre el manejo de la información, ¿sí? Cómo utilizar la información. Todos en este momento, si están conectados, pues tienen acceso a muchas bases. Cada uno seguramente en sus universidades tienen la posibilidad de llevarlos a las bibliotecas digitales. O en este momento hay una cantidad de posibilidades para ingresar de manera digital a buscar la información. Pero esa es una cosa, la búsqueda de la información es una cosa. La selección de la información es otra cosa, ¿sí? Luego sí, la apropiación de esa información es otra cosa. Y luego la transformación. Y la transformación puede ser un artículo, puede ser un ensayo, puede ser una crónica, puede ser un video, puede ser una infografía. Fíjense que hay una cantidad de posibilidades. La tecnología es una herramienta para este proceso y va a potenciar la construcción de conocimiento. Pueden hacer investigación. La mediación y la interacción va a ir más allá de simplemente navegar por la información.
¿Qué es lo bonito? Que le podemos permitir la autonomía al estudiante para que participe, para que busque, para que produzca conocimiento. ¿Y qué es lo otro importante y maravilloso? Que nos vamos a volver co-creadores con ellos. Vamos a ser también aprendices. Mariel Rosario, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes colocarla en formato presentación para que unos textos se vean mucho más amplios? Ahí. ¿Está perfecto? ¿Ahí está bien? Espérame. ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto. Ok. Sincronizó perfectamente. Muy bien. ¿Por dónde podemos empezar? No se me azar. Mire, démosle un pasón a las teorías, a la teoría del aprendizaje, a la teoría de la comunicación, a lo que significa la autonomía, a los currículos flexibles. Hoy en día tenemos que integrar los lenguajes, ¿sí? Fíjense que no es solamente mi discurso, que está la imagen. Podríamos poner un video, podríamos poner un audio, ¿sí? Y esa es una integración. A la convergencia de los medios de comunicación, ¿sí? A poder desarrollar diversos ambientes de aprendizaje, a poder hacer narrativas digitales. Entonces ustedes pueden hacer una presentación en donde le pongan audio, o donde se acompañen de otros mecanismos o elementos. Que también es importante que empecemos a trabajar lo estético, lo ético, las diversas teorías de la luz, del sonido, del color. Mire la importancia de la invitación que nos está haciendo la pedagogía hoy en día, ¿sí? Antes hablábamos solamente del contexto, ¿cierto? Y eso era lo que teníamos en cuenta en términos pedagógicos, ¿sí? Lo curricular macro, pero fíjese ahora todo lo otro que hay por aprender. Entonces yo estoy feliz porque digo, finalmente es una posibilidad que tenemos nosotros los docentes para ir más allá, para empezar a indagar, para empezar a buscar ¿qué significa esa autonomía? ¿Qué significa trabajar un currículo flexible? ¿Qué significan los ambientes del aprendizaje? ¿Cómo puedo utilizar las herramientas y empezar con ellas a crear y a construir? Y miren lo interesante, si nosotros les damos esas herramientas a los estudiantes, les aseguro que ellos tienen muchas cosas que aportarnos y rápidamente podríamos hacer un repositorio. Yo estoy segura que si en este momento les pedimos a los estudiantes, los enfocamos en una problemática, en una dinámica, buscan la información, grafican, buscan la gráfica, revisan, hacen diagramas, inmediatamente nos hacen una pequeña ova. Les damos las orientaciones y ellos hacen una ova. Hay N herramientas, por ejemplo, para hacer gráficos, para hacer mapas mentales, para hacer mapas conceptuales, hasta para hacer mandalas, ¿sí? Hay múltiples formas y todas ellas implican conocimiento, claro que sí. Y además son creativas, que es lo interesante para poder desarrollar con el estudiante. ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Sí? Robert Cosma plantea una cosa súper importante en lo pedagógico y es que plantea pasar de esa adquisición de conocimiento que todo el tiempo hemos creído en la educación tradicional, que solamente lo tenemos nosotros los docentes, ¿sí? Y transferir para que haya una profundización y una creación de conocimiento desde el estudiante, que es la diferencia, es hacerlo más partícipe. Y el trabajo de autonomía, fíjense la importancia que cobra en este momento. Si son estudiantes autónomos, nadie les tiene que tocar una campana, nadie les tiene que decir que sea tal hora. Ellos deberían estar preparados para organizar un cronograma, para saber qué es lo que tienen que leer, investigar, buscar, para saber en qué momento se encuentran con sus compañeros, hacen debate y para que preparen su clase, preparen sus preguntas, sus inquietudes para el próximo encuentro que tengan con nosotros a nivel sincrónico. Entonces, si ustedes les dan esa dinámica, el estudiante va a llegar con preguntas, ¿sí? Y eso va a generar una diferencia enorme porque no es socorro aquí hablando,
sino que ustedes deberían poder estarme haciendo preguntas porque ya sabían sobre el tema. Eso implica también, y es otra invitación que tenemos que hacer en corto tiempo, y es pasar de todas las tecnologías de la información a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, ¿sí? Es cómo utilizar esta dinámica, cómo hacer una comunicación dialógica, ¿sí? Cómo conversar entre nosotros, pero más que conversar, ir construyendo. Eso, por supuesto, implica también que nosotros como docentes debemos que tener habilidades de carácter didáctico y metodológico. En este orden de ideas, fíjense que ya hay un primer cambio. Ya es una pedagogía más enfocada en un proceso de aprendizaje. No es una pedagogía enfocada en la enseñanza, es una pedagogía enfocada en la enseñanza para un proceso de aprendizaje. Y ahí hay una primera reflexión que todos tenemos que hacer porque lo estamos viviendo. Hay unos elementos fundamentales que en este momento son significativos para ustedes y para los estudiantes. Y es que cada uno pueda descubrir cómo aprende. Le hemos preguntado alguna vez a los estudiantes qué tipo de aprendizaje tienen, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje que conocen? ¿Conocemos nosotros estos tipos de aprendizaje? El aprendizaje por descubrimiento. Y fíjense que en un aprendizaje me van a decir, pero me socorre el aprendizaje por descubrimiento, ¿cómo lo hacemos a través de estos medios? Fíjense que lo podemos empezar, voy a dar un ejemplo, podemos tomar un video, ¿sí? De una situación, de una casuística. Podemos empezar a que vayan viendo poco a poco el video. Cada 5 minutos o cada 3 podemos hacer un pare con ese video. Y uno pregunta, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? ¿Cuál es la problemática? Puedes hacer infinidad de preguntas. Pero también los puedes por descubrimiento poner a hacer, en el caso del laboratorio, laboratorios, prácticas, a buscar también, ¿sí? Ese trabajo. El aprendizaje significativo, ¿por qué es tan importante ahorita? Porque lo que a mí me emociona, lo que a mí me gusta, y eso es lo que les gusta a los jóvenes hoy en día, están más familiarizados con estos medios que nosotros mismos, pues eso lo van a aprovechar. Entonces aprovechemos esa capacidad y esa energía que tienen ahorita, que están vibrando. ¿Saben manejar un computador? Venga, utilice bien su computador, venga, utilice bien su teléfono, ¿sí? Venga, haga búsquedas por internet rápidamente, organice información, seleccione herramientas, explórelas, trabájelas. El aprendizaje basado en retos. Pongámosle retos a los estudiantes en este momento. El primer reto, el trabajo colaborativo. Si les sabemos dar todas las orientaciones, ellos van a construir y les pueden poner hasta una maqueta de arquitectura. Y se los digo porque aquí en casa lo estoy viviendo. Mi hija está estudiando arquitectura y está haciendo su trabajo. Y se están conectando y están discutiendo. Y ella está haciendo su maqueta y toma las fotos y indica qué es lo que tiene que hacer. Sí, lo podemos hacer. El aprendizaje dialógico, cuando lo necesitemos. Esto, la reflexión. ¿Qué es lo que plantea? ¿Por qué se plantea? ¿Para qué se plantea? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted logra comprender? ¿Qué significa para usted? ¿Y qué construye? Haga un pequeño artículo, haga un ensayo, haga una crónica, elabore un texto. Y otro tipo de aprendizaje que cobra sentido hoy en día, algunos le llaman clase invertida como un enfoque pedagógico y otros lo utilizan como una metodología. Entonces, de las dos maneras se puede trabajar, como una pedagogía inversa o de clase invertida, asimismo también la pedagogía basada en retos, ¿sí? Y también puede ser una metodología. Usted la puede ajustar y acomodar. ¿Y qué es? En esa clase invertida, usted le deja al estudiante, ¿sí? Si tienen la posibilidad, si ustedes tienen ya un Moodle montado, cualquier plataforma, déjele las orientaciones, deje que él busque, deje que él haga. Y que sea él el que haga la clase, que sea él el que exponga, que sea él el que indique con sus compañeros. Invirtamos el proceso, ¿sí?
Invirtámoslo, que sean ellos los que exploren, los que tengan unos tiempos para hacer la exploración, para hacer la preparación, y que sean ellos los que expongan, no usted. Usted sencillamente va revisando, va haciendo preguntas, ¿sí? Para que esto sea mucho más dinámico. No voy a dar aquí una clase de didáctica, ni más faltaba, pero sí me parece interesante que podamos tener claro que la didáctica está situada, ¿sí? Que debe indicar de qué se trata y para qué sirve. Y es una ciencia en la educación, estudia o interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y nos sirve justamente para organizar, ¿sí? Esa enseñanza y para favorecer lo que hemos dicho todo el tiempo, el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Estrategias didácticas, pues hay múltiples. ¿Y cuál es la importancia? Seleccionar, ¿sí? En ese proceso de aprendizaje, ¿cuál es el reto que le estamos poniendo? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el logro que debe alcanzar? Ahorita a la luz del 1330, que estamos empezando a trabajar todos los logros de aprendizaje, ¿cuál es el logro que debe alcanzar el estudiante? Al final de cuentas, ¿qué es lo que debe apropiar, saber, conocer, manejar? ¿Sí? Y eso implica, como nos recomienda Negret, por un lado tener en cuenta, uno, las características del estudiante. Entonces, están en segundo semestre, en primero, en quinto, en séptimo, ¿sí? ¿En qué semestre están? Porque eso implica un nivel cognitivo, implica el nivel de conocimiento que tiene o que trae el estudiante. ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? Por eso traía a colación el estilo de aprendizaje. Pero también implica ese amor que tenga por el programa que eligió, por su profesión. Los conocimientos generales y los contenidos curriculares. ¿Eso qué significa? Una cosa es el programa, voy a dar un ejemplo, comunicación, y otra cosa es teorías de la comunicación. Si yo estoy en ese contenido microcurricular para abordar, ¿cuál es el tema que voy a abordar? ¿Qué nivel me exige? ¿Cuál es mi intención pedagógica? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el logro que debe alcanzar el estudiante? Apropiar una teoría, en el caso de las teorías para la comunicación. ¿Por qué apropiar la teoría? ¿La va a contrastar? ¿Contra qué la va a contrastar? ¿Para qué le va a servir esa teoría? ¿Cómo pone en práctica esa teoría? ¿Sí? ¿En dónde la va a utilizar? Rételo. Rételo, ahí está lo pedagógico, ahí está el marco teórico. Ahora, ¿qué va a hacer él con esa teoría? Y por supuesto, esto implica pues ir monitoreando ese proceso para que realmente el estudiante pueda ir avanzando. Pero fíjese que allí hay cosas fundamentales. Tenemos que conocer esto, conocer el programa, conocer el microcurrículo, conocer el nivel en el que está, conocer cuál es la temática, si eso es teórico, si eso es teórico práctico, si eso es práctico, y qué objetivos tenemos, qué objetivos pedagógicos y qué logros debe alcanzar el estudiante. Cuando uno hace esas idas y venidas entre qué es lo que se debe lograr y tener claro qué es lo que el estudiante debe lograr, allí es donde aparecen infinidad de cosas para proponerles. ¿Qué estrategias tenemos? Mire, en este momento, para que no se angustien, si lo que queremos es que el estudiante apropie, que el estudiante aplique la información, que el estudiante tenga capacidad de análisis y de síntesis, que el estudiante utilice tanto el lenguaje verbal, el escrito como el icónico, pues pónganlo en este momento a trabajar, ya sea de manera individual o grupal, pero con un propósito, ¿sí? ¿Y cuál va a ser ese propósito? Crítico y creativo. Si les ponemos esta tarea, los estudiantes lo van a hacer. Estoy segura que van a encontrar cómo hacer una tira cómica, cómo hacer una línea de tiempo, ¿sí? Y ahí viene la otra preocupación que me decía Mónica. Pero ¿cómo evalúa María del Socorro? Bueno, vamos a hacer uso de la rúbrica. Si yo le doy los parámetros claros al estudiante y le digo, mire, las dimensiones que yo voy a evaluarle a usted en esta línea de tiempo son estas, y los niveles que
que puede ir de excelente a satisfactorio, dependiendo de qué es la rúbrica, de qué depende. Hacer una rúbrica depende de lo que yo quiera lograr, ¿sí? Entonces, si le voy a poner una línea de tiempo para que él me diga sobre las teorías de la comunicación, pues me va a hacer, haga de cuenta como está en esta gráfica, qué pasó en el 2000, en el 2010, en el 2020 con las teorías de la comunicación. ¿Quiénes fueron los autores? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Sí? ¿Por qué lo están planteando? Y desde ahí entonces yo digo, bueno, venga, miremos si realmente apropió. ¿Qué significa en este caso? ¿Sí? ¿Qué significa teoría? ¿Y qué significa teoría de la comunicación? ¿Sí? Uno de esas dos cosas. Y sobre eso elaboro mis dimensiones. Y puedo ir, como digo, desde excelente hasta satisfactorio, pero eso es más de carácter cualitativo. Fíjense hasta lo hermoso, porque es cualitativo. Me decían, no, pero es que en virtualidad o de esta manera no se puede hacer un trabajo cualitativo. Claro que sí se puede hacer un trabajo cualitativo. Claro que podemos saber si eso está bien escrito, si efectivamente la teoría dice eso, si esos son los representantes, si logró sintetizar la teoría. Todas esas cosas son las que podemos nosotros indicar. ¿Listo? Otras estrategias, representaciones gráficas para el conocimiento. Y en este momento ustedes las pueden utilizar todas. Mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros hipnóticos, mandalas, árboles de problemas, espina de pescado, croquis, líneas de interacción, mentefactos, pictogramas, redes, organizadores gráficos, ¿sí? ¿Qué permite todo esto? Fíjense lo interesante, análisis, jerarquía, que él pueda jerarquizar, ¿sí? Que él pueda tipificar, que él pueda caracterizar, sintetizar, que él pueda sintetizar los elementos, conocer los elementos claves o los conceptos claves o las palabras claves. Y lo otro fundamental desde la metacognición, que establezca relaciones, ¿sí? ¿Cómo lo evalúo? También a través de una rúbrica que me permite profundizar en el análisis y que me permite ver si lo hizo bien o debe mejorar, ¿sí? Entonces miren que sí tenemos formas de trabajar. Esto es por dar un ejemplo, pero podemos utilizar otras estrategias. El ensayo argumentativo, léase este capítulo, ¿sí? Dele las pautas del ensayo, ya hay hasta formatos de ensayo, usted dígale qué es lo que quiere ese ensayo. Y el ensayo lo puede hacer hasta de 2 páginas, no necesita ser de 10 páginas. Bien hecho, bien organizado, ¿sí? Como corresponde al ensayo. Puede trabajar proyectos, puede trabajar casos, puede trabajar los foros como un panel o como un debate de discusión. Puede trabajar inferencias, ¿sí? Para ir dándole pistas y conocimientos previos. Y esto sí que es importante para que el estudiante organice su mente, pero de orden superior. Y eso implica, por ejemplo, una comprensión lectora. Le puede pedir que haga una entrevista. Yo le puedo hacer ahorita mismo una entrevista a Mónica y la puedo grabar. ¿De qué depende la calidad de esa entrevista? Pues de las preguntas que yo haga y de cómo yo le saque la mejor información a Mónica. Y cómo yo después haga preguntas a ella, haga un análisis y puedo hacer un trabajo individual, un trabajo grupal, ¿sí? Y esto me implica a mí un proceso. La oratoria, estimados, que son los diversos tipos de discurso que nosotros tenemos. El discurso argumentativo, el analítico, el sintético. Fíjense que ahí podemos trabajarlo muchísimo y los podemos poner a ellos, así como me estoy exponiendo yo aquí con ustedes, ¿cierto? Para dialogar. También puedo pedirles que hagan un blog, que trabajen en una wiki, ¿sí? Y desde ahí pueden hacer ellos trabajos de investigación. Las evaluaciones no solamente pueden ser a través de rúbricas, puede usted hacerle preguntas, ¿sí? Rápidas, unos quizzes ágiles de conocimiento. Puede pedirle que entregue,
fíjense todo lo que les di como estrategias antes, todo eso lo pueden ellos convertirse en entregables. Puede hacer una evaluación más amplia. Yo le puedo preguntar ahora a Mónica, y lo voy a hacer, y a Yolanda, bueno, ¿qué fue lo que nos quedó de todo esto aquí que yo les dije? Y por último, mi invitación es, denle una revisada a este link y busquen este marco de competencias digitales docentes que nos proponen la Comunidad Europea, que ha venido haciendo un trabajo muy interesante. Fíjense lo interesante, son 5 pasos fundamentales. Yo como docente, si ya tengo claro que mi curso, ¿sí?, vuelvo otra vez, teoría de la comunicación, entonces digo, bueno, ¿en qué semana voy? ¿Qué tema tengo que ver? Y eso implica que yo diseñe, que yo planifique y que mire cómo voy a trabajar, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Y desde ahí yo enfoco cuál va a ser mi trabajo didáctico, metodológico, ¿sí? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a hacer para que mis estudiantes colaboren? ¿Sí? ¿Cómo organizo este encuentro sincrónico? ¿Y cómo les dejo un trabajo independiente para que cada uno haga o para que hagan trabajo independiente? ¿Cómo les pido a ellos, ¿sí?, que busquen recursos educativos? ¿Cuáles son los recursos educativos que les voy a pedir que hagan? ¿Cómo van a construir eso? Por supuesto, no debe faltar como formador mis recomendaciones éticas y las recomendaciones del civismo digital. ¿Por qué eso es importante? Porque tenemos que aprender a ser respetuosos, a dar la palabra, a no utilizar lo que no corresponde. Y ahí viene toda la normativa, todo el manejo que tenemos que hacer y enseñarle a los estudiantes del respeto por los derechos de autor. ¿Usted puede consultar? Sí, señor. Todo está para su consulta, pero usted debe respetar, ¿sí? Y por último, pues yo creo que el quinto paso es que esto le va permitiendo a uno en el día a día ir teniendo un desarrollo. Yo soy consciente, estimados colegas que me están viendo y escuchando, que nosotros de base pues no somos docentes, ¿sí? Lo hablábamos con Mónica. De base no somos docentes, hemos aprendido, ¿cierto?, una carrera, tenemos una profesión, pero la profesión directamente no es la pedagogía. Estos son los pequeños elementos que yo espero de corazón que les puedan servir y ser útiles para que ustedes puedan salir adelante en este momento, en este proceso, y que además se animen a ir desarrollando este proceso, porque el 1330 nos está permitiendo combinar modalidades y metodologías. No sé si haya preguntas. Mónica, adelante. Mi querida María del Socorro, muchas gracias. Creo que te nos adelantaste 2 webinars más. Creo que ya no hay necesidad de hacer otros 2 la semana entrante. No, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que tocaste un contexto bien amplio de lo que implica en este momento poder hablar de este cambio que estamos haciendo de lo presencial a efectivamente. Es que a veces dudo del nombre porque unos hablan online, otros virtual, otros telepresencia, otros, cada universidad le está poniendo un nombre diferente cuando realmente es llevar la información y el modelo que estemos utilizando educativo con medios digitales, porque creo que incluso hablar de virtualidad implica algo más amplio, unas metodologías mucho más robustas con herramientas dedicadas a esto. Pero acá en este punto, y no se preocupen, nos vamos a extender un poquitito de las 11. Quisiera darle la palabra a Yolanda. Y es Yolanda en todo el contexto de experiencia que tú tienes en esta mediación con TICS. ¿Cómo crees que ha sumado a todo este escenario que ha presentado María Rosario? ¿Cómo se ha sumado la tecnología? Antes de que me respondas, quiero hacer énfasis a que este contexto, estos webinars se da alrededor de esta comunidad de innovación de educación mediada por TICS. Lo está trabajando Renata de la mano de la Universidad Libre, sede Cali. Y obviamente estos webinars están quedando colgados en nuestras redes sociales. Ahí ustedes tienen acceso a las presentaciones que están haciendo nuestros ponentes, a todo el webinar, a todo el contexto de conversación en el webinar. Entonces pueden acceder efectivamente a nuestras redes sociales, principalmente YouTube y Facebook,
de Renata. Entonces, estimada Yolanda, me encantaría ahora escucharte a ti en este contexto de todo este escenario que nos propone María Rosario y que es definitivamente el crítico. Igual quiero aclarar que estamos haciendo esta presentación de manera general, no estamos entrando por líneas de formación, porque si comenzamos a hablar de qué hacemos en salud, qué hacemos en derecho, qué hacemos en fisioterapia, qué hacemos en psicología, o sea, se nos va a ampliar mucho más y hay otro contexto que es complejo de hablar y es una cosa los que tienen internet y otra cosa los que no tienen internet o están en un medio rural o no tienen equipos disponibles en sus casas. Entonces, esa es otra conversación que nos da hasta las 5 de la tarde. Entonces, hoy quiero invitarlos a que estemos en este webinar validando este contexto de pedagogía didáctica y evaluación en esta coyuntura, pero ahora el tema TIC y todo este nuevo contexto, cómo se está entrelazando. Bueno, entonces, María del Socorro, excelente. La presentación que tú nos hiciste, yo considero que es una orientación para los docentes, para los participantes en este webinar. Y me parece importante lo que tú estabas diciendo, Mónica. Estamos o nos encontramos ante una situación que nunca esperábamos y por eso pues nos hemos sentido un poquito presionados a transformar, ¿cierto? A innovar nuestras prácticas pedagógicas. Esa innovación de la práctica pedagógica debió haberse suscitado en unos momentos, digámoslo, donde la coyuntura fuera, digámoslo, como un poquito más paulatina, digamos, así es la palabra, pero nos tomó por sorpresa y por la misma razón, pues quedamos, como se dice, ¿qué podemos hacer en este momento? Muchos docentes se han preguntado de pronto, ¿qué hago yo para, para poder dictar una clase, para poder tener o responder a esas, digámosle, estrategias que las universidades, que las mismas instituciones, los colegios han implementado para que acompañemos la presencialidad en nuestros estudiantes? Entonces nos quedamos como, ¿qué voy a hacer? La primera, como decía María del Socorro, estoy de acuerdo contigo, es tener tranquilidad, ¿cierto? Si nosotros manejamos las emociones de una manera muy tranquila, si nosotros nos sentamos, pensamos que nosotros somos personas creativas, tanto nuestros estudiantes como nosotros como docentes, seguramente vamos a poder sacar provecho a esta situación de caos. Como yo lo decía al comienzo, los caos nos traen oportunidades y tenemos que verlas es como oportunidades y no como que aquí quedamos y no podemos avanzar. Entonces, seguridad ante todo. Yo los invito a los asistentes a este webinar a que tengamos la seguridad y la confianza y ese amor por lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros involucramos las emociones en cada una de nuestras actividades, seguramente vamos a encontrar respuestas a muchas inquietudes que nos están surgiendo en este momento. Entonces, la pedagogía, como decía también María del Socorro, cambia. La pedagogía a través de las tecnologías o no solamente a través de las tecnologías, hagámoslo también de manera presencial y esta es una invitación de pronto a que recapacitemos en ese momento. Ya no somos los transmisores de conocimiento, nosotros somos las personas que orientamos, que acompañamos, nosotros nos convertimos también en aprendientes con nuestros estudiantes, es decir, tenemos un involucramiento, tenemos que involucrarlos con ellos. Involucrarnos significa que estar en una sinergia en ese proceso de aprendizaje. Yo a mis estudiantes les digo, yo aprendo con ustedes. Cada día que hablo con ustedes estoy aprendiendo, porque cada uno trae un concepto, cada uno trae una inquietud con sus preguntas, a veces con sus mismas opiniones, con sus reflexiones. Ellos pues nos invitan también a pensar en lo que nosotros como docentes estamos haciendo. Manejamos jóvenes, manejamos niños, porque pues en este webinar de pronto hay también docentes que manejan niños, primaria, ¿cierto? Básica, pueden haber de universidades, pero el hecho de manejar ese tipo de público nos permite primero que todo generar confianza en ellos. Tenemos que darle confianza a los estudiantes. Si nosotros no les damos esa confianza, si nosotros creemos que tenemos que estar bajo la vigilancia, bajo el castigo,
seguramente ellos no van a responder a esas estrategias que nosotros, por más estrategias que tengamos para llegar a ellos, no nos van a responder. Tenemos que olvidarnos un poquito de la vigilancia. Nos hemos acostumbrado que en el aula de clase nosotros vigilamos. Nosotros tenemos que estar vigilando al estudiante para que él haga las cosas. No, hay que soltarlos, hay que darle responsabilidades para que el estudiante logre esa autonomía. Tenemos que darles confianza. Entonces, esa es la primera, yo creo que es el primer paso para involucrar esa emoción del estudiante. Al estudiante, si le damos confianza, seguramente va a estar mucho más pendiente, ¿cierto?, de lo que nosotros le podemos en ese momento dar como actividad. Llenar a los estudiantes de actividades tampoco es el hecho, porque nosotros pensamos que mantenerlos ocupados haciendo actividades y actividades y actividades, pues el estudiante va a estar estudiando y resulta que se va a cansar. Nosotros somos personas, como humanos necesitamos también tiempos de relajamiento, ¿cierto? Ese descanso mental nos permite a nosotros volvernos a involucrar en el proceso de aprendizaje. Démosles actividades que los involucren en el contexto, ¿cierto? En el contexto, en su vida, en su experiencia vivencial. Creemos, nosotros tenemos la capacidad de ser creativos para hacer ese tipo de didácticas en las cuales el estudiante puede, desde su experiencia vivencial, hacer una actividad que le llame la atención. Hagamos que el acto, ¿cierto?, de aprender se vuelva un acto de amor, un acto donde ellos, por curiosidad, ¿cierto?, soltémoslos a la creatividad. Los hemos tenido a veces amarrados a una serie de actividades que los llevan por donde nosotros queremos. Como decía María del Socorro, hay que dejarlos libres. La creatividad en este momento. Para mí es muy importante en los procesos de aprendizaje, no solamente en este momento, sino a partir de mucho tiempo, es involucrar al estudiante en su proceso, que él sienta esa libre, digamos, creatividad, esa libre expresión, que él pueda reflexionar, que pueda opinar, ¿cierto?, sin necesidad de sentirse, como digo, atemorizado ante ciertas situaciones. Entonces, hacia los estudiantes adultos, ¿cierto?, nosotros les decimos, participen, ejemplo, les ponemos un foro y participen, ellos siguen unas normas, ¿cierto?, porque creen que deben que responderle a Yolanda. Ejemplo, en el caso, yo les digo, no le respondan a Yolanda, digan lo que ustedes piensan y digan lo que ustedes sienten siempre frente al tema, porque es que yo no soy la que necesito una respuesta, yo necesito es que nos involucremos todos en el diálogo. Esas actividades de aprendizaje colaborativo, como lo decía María del Socorro también, son importantes porque ayudan a fortalecer el proceso de aprendizaje. Nos preguntamos a veces, ¿y cómo hago yo si mi estudiante no tiene las tecnologías? Hablando un poquito de eso. Entonces, como parte de esa pedagogía, digámoslo, de ese cambio pedagógico, entonces miremos de qué manera involucramos el contexto. Para mí el contexto tiene muchísimo que aportar al proceso de aprendizaje. Y a veces lo hemos olvidado y lo olvidamos. Nosotros nos encerramos siempre en un contexto y en un entorno que son 4 paredes, ¿verdad? Y nos olvidamos que fuera existen muchísimos elementos que permiten ese proceso de aprendizaje. Y no nos preocupemos por la evaluación. A veces nos preocupamos porque la evaluación, ¿cómo la va a hacer el estudiante? ¿Cómo voy yo a saber que el estudiante realmente me está respondiendo? Si yo le doy a él, el estudiante, esa libre creatividad, si yo le doy al estudiante herramientas para que me hagan una actividad que me evidencie que está aprendiendo, yo no tengo por qué desconfiar de que él no sea el que me esté haciendo la evaluación. Además, la evaluación es formativa. Para mí la evaluación formativa tiene un peso significativo. ¿Qué significa? El estudiante me aporta, yo le hago, como yo ya no soy el que transmito, pues le hago ese acompañamiento, dialogamos sobre lo que le está exponiendo y seguramente él va aprendiendo, él va mirando cuáles son aquellas cosas que puede de pronto mejorar y cuáles son de pronto elementos que le hacen falta para poder fortalecer. Las rúbricas evaluativas, como lo decía también María del Socorro, que me parece pues interesante, son un instrumento que los hemos creado para poder validar al estudiante. Pero consideremos que la rúbrica evaluativa tiene que tener elementos que le permitan al estudiante generar estrategias para lograr cada nivel de la rúbrica. Yo siempre les digo, en cada descriptor de la rúbrica se deben crear elementos que permitan al estudiante mirar en qué escalón, pongamos una escalerita, ¿verdad?
En el primer escalón yo hago determinadas actividades. Para estar en ese primer escalón, yo tengo que hacer esto. Para seguir al siguiente escalón, tengo que hacer estas otras cosas. Y le voy sumando y le voy sumando. Y el estudiante en el escalón primero y el escalón segundo va a generar unas estrategias de él misma, no que yo se las dé, para poder lograr cada nivel, para poder ir ascendiendo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. A mí me parece que la parte pedagógica en este momento, ¿cierto? Cambió y debe cambiar. No solamente en ese pensamiento de enseñanza. Ayer yo leía un documento precisamente de una de mis estudiantes, porque pues en investigación a veces decíamos, ¿cómo enseñamos a investigar a través de las tecnologías? Y lo hacemos, yo lo hago, yo les digo, bueno, y miro las estrategias, les digo, ustedes están en ese contexto, por favor díganme qué hay en el contexto y aprovechen su contexto. Ayer me decían estudiantes que el aprendizaje es enseñar y transmitir. Yo les decía, ojo, tenemos que mirar que no es el enseñar es transmitir, pero el aprendizaje no. El aprendizaje crea sinergia entre todo el grupo, no solamente entre los estudiantes, sino con el docente. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Y yo siempre los felicito o siento un poquito, digamos, la envidia de la buena, a aquellos docentes que están en el contexto rural, porque me parece que el contexto rural permite ampliar esa visión de aprendizaje, porque nos está llevando a hacer un análisis de lo que nosotros tenemos. Nosotros a veces nos cerramos a que solamente debemos colocar actividades en las cuales nosotros podemos, digámosle, direccionar, dar esa instrucción, ¿cierto? Nos vamos por aquello que es lo instruccional y nos olvidamos de que tenemos que soltar. Entonces, uno de los consejos que les doy en este momento a los que estamos participando acá, ¿cierto? Es, primero, soltémonos nosotros. Miremos las capacidades que tenemos nosotros como docentes de crear muchas cosas y nosotros conocemos a nuestros estudiantes. Ya los tuvimos presencialmente, ¿verdad? Los conocemos. Difícil cuando no los conocemos, ¿no? María del Socorro lo sabe. Cuando los tenemos totalmente virtual, tenemos que tener una sensibilidad, ¿cierto? A través de esa comunicación que se da por medio de las TIC. Tenemos que saber, y es doble el trabajo, porque tenemos que mirar cómo nosotros transmitimos un mensaje y cómo lo va a leer la persona que está al otro lado. Entonces tenemos que mirar, ser muy discretos en el momento de trabajar ese tipo de comunicación a través de las tecnologías. Entonces ya conocemos a nuestros estudiantes porque estuvimos en presencialidad y nos tocó irnos por las tecnologías. Muchos, como decía también Mónica, presencialidad asistida por tecnología, ¿cierto? Entonces, ya los conocemos, tenemos una ventaja que no lo tendríamos si no los conociéramos. Entonces, sabemos cómo son nuestros estudiantes, miremos qué les podemos dar a ellos, ¿cierto? Los niños, hablemos un poquito de los niños docentes que son de primaria, son mucho más creativos. No les coartemos la creatividad, soltémoslos. Si yo necesito enseñarles sociales, pues mándelos a su contexto, mándelos a que observen su contexto, me traigan, investiguen qué es esto, lo traigan y lo hacemos, ¿sí? Si son jóvenes, pues los jóvenes también, a los jóvenes démosles y soltémosles más responsabilidades. Miremos qué podemos hacer con ellos, qué pueden ellos aportar en este momento de crisis. Seguramente si los invitamos a que aporten en este momento de crisis, como ellos están encerrados, su potencial creativo puede estar mucho más despierto, pueden hacer muchas cosas y aportar. ¿Qué aportamos, como decía María del Socorro, a situaciones de este tipo? ¿Qué podemos mirar y visualizar a futuro? ¿Qué nos puede pasar a futuro? Entonces, creemos esas oportunidades. Y en los universitarios, pues lo mismo. Hay momentos en que las prácticas, decimos cómo las prácticas las podemos hacer. Entonces, miremos, si yo soy una ingeniera de sistemas, ¿verdad? Y esa es mi profesión. Y yo necesito que mis estudiantes hagan una práctica, pero yo no puedo estar allí porque en el laboratorio, pues generemos un taller y una práctica donde podamos mirar cuál es el contexto de cada uno y qué puede llegar a hacer a cada uno de ellos. Entonces, miremos cómo podemos hacer para que este conocimiento que yo tengo, ¿cierto? Porque si yo soy en una disciplina, soy experto, miremos cómo yo podría jugar en ese momento un papel importante para generar una didáctica en la cual el estudiante haga su práctica.
no nos centremos solamente en lo que la práctica tendría que hacer como la estábamos haciendo tradicionalmente. Soltémonos, seamos nosotros como docentes creativos. Seguramente que cuando nosotros soltemos esa creatividad, dejemos liberar esos sueños, vamos a hacer unas actividades y unas didácticas mucho más enriquecedoras. Nos vamos a acostumbrar tanto a eso que cuando lleguemos nuevamente, si volvemos nuevamente a esos entornos presenciales, seguramente decimos, no, aquí hay otro potencial que tenemos que nosotros experimentar, digámoslo así. Entonces, soltemos la pedagogía, transformemos la pedagogía, es el momento de innovar, de sentirnos seguros de sí mismos, ¿cierto? Cambiemos las didácticas. Las experiencias vivenciales son mucho más importantes a veces para estos procesos de aprendizaje, porque involucran al individuo. Cada sentimiento que yo tenga, seguramente lo voy a exponer allí. Entonces, esas experiencias son importantes. Esa indagación, esa investigación, como lo decía también María del Socorro, es importante. Nos hemos convertido o hemos cerrado las puertas a la investigación, y la investigación es importante. Mirar, observar. La observación es clave también en este proceso de aprendizaje. Quien observa, aprende, y quien dialoga y transmite y socializa conocimiento, aprende. Entonces, de ahí, de la observación, de ese contexto, de ese diálogo que podamos generar entre los contextos de los diferentes estudiantes, soltarlos al diálogo, podemos hacer unas actividades de aprendizaje colaborativo muy provechosas. Las herramientas ya María del Socorro las mostró, ¿verdad? María del Socorro les mostró una cantidad de herramientas, de medios con los cuales se pueden hacer las cosas. Si no tengo los medios hay, y hay medios que no necesariamente la tecnología como la conocemos ahorita, esa tecnología, digamos lo que las nuevas tecnologías, que las herramientas, pero cualquier elemento se convierte en una tecnología. La tecnología es el medio, no la tenemos que tener como si fuera el tabú, como decía también María del Socorro, le tenemos miedo. No, soltémoslo. Y no solamente esa, la tecnología estática también es buena, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar las dinámicas y las estáticas. ¿De qué tipo de tecnología podemos nosotros hablar en este momento? Y la evaluación también, la evaluación nos preocupa porque tenemos que mirar al estudiante, tenemos que tenerlo para saber que sí lo está haciendo. Ahora, si el estudiante consulta, dejémoslo que consulte, porque eso también ese también es una didáctica de aprendizaje. Si el estudiante me va a responder algo, pero tiene dudas, y él va a consultar, esa consulta, ese simple hecho de hacer esa acción de ir a consultar, jamás le va a permitir olvidar lo que él hizo. Esa acción, ese procedimiento que él hizo, le va a ayudar a lograr, como digo yo, ese proceso cognitivo. Entonces, si él consulta, mucho mejor, porque se convierte en una estrategia también para que él aprenda. Entonces debemos primero, yo les recomiendo, resumiendo un poquito, creatividad. Nosotros somos capaces de generar cosas. Nosotros somos capaces de confiar en nosotros mismos y de confiar en los demás. Involucrar las emociones, el aprendizaje vivencial y el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando. No podríamos en este momento con María del Socorro decirle a un docente rural cómo manejar sus estrategias porque no conocemos sus contextos. Conocemos sí algunas cosas de algunas regiones de Colombia con María del Socorro y las hemos visitado. Y de pronto pues zonas rurales donde no hay tecnología. Pero yo que conozco mi contexto, debo ser creativo para generar esas didácticas. Y la evaluación, primero que todo, confianza en nuestros estudiantes, y transformar esa evaluación de vigilancia en una evaluación en la cual nos permita a nosotros que el estudiante pueda generar su estrategia de aprendizaje. Es una evaluación formativa. Y esa evaluación formativa es mucho más flexible, es una evaluación en la cual nosotros seguramente vamos a tener al estudiante más seguro de sí mismo, y va a ser una evaluación, como decía también María del Socorro, cualitativa. Entonces, esa es mi invitación es esa, a que pongamos amor a todo lo que estamos haciendo, la confianza y la seguridad, y seguramente a medida que va transcurriendo este proceso, nos vamos nosotros también transformando en nuestra capacidad pedagógica, nuestra capacidad de generar didácticas y nuestra capacidad de mirar la evaluación de una forma como la hemos estado mirando hasta el momento.
Yolanda, muchísimas gracias. No quisiera acabar porque creo que realmente estos contenidos están dando hoy respuesta a una situación donde el medio está exigiendo respuesta ya, pero quisiera dejar varias cosas sobre la mesa. La primera, en estos webinars que nosotros hemos realizado hay muchas preguntas de quienes están asistiendo que no se han alcanzado a responder. Nosotros tenemos una serie de webinars que van hasta la semana entrante. Vamos a hacer una revisión de todos estos comentarios y vamos a mirar, cuando terminemos esta serie de webinar, cómo podemos de pronto enfocarnos en temas que cada vez más los docentes están encontrando que no era tan sencillo como darle una herramienta tecnológica, sino, y aquí voy a entrar al segundo punto, cuando nosotros, una cosa es que ampliemos las temáticas de los webinars y que les demos a ustedes más herramientas para alimentar su creatividad, porque es que algo que yo quiero que seamos conscientes es que nuestra cultura académica lleva muchos años, muchísimos. La presencial lleva muchos años en la misma forma. No podemos pretender que esa costumbre y esas actividades presenciales las traigamos exactamente igual. Una cosa es que por la coyuntura hoy estemos mirando cómo cubrir aulas de 40 estudiantes. Otra cosa, y me voy a ir a un punto extremo, es que esto se nos alargue. Supongamos que nos toca irnos más de un año en este ritmo y que pretendamos seguir con los mismos 40. Porque lo que va a pasar sí o sí, y es que muchos dicen, creo lo mismo, pero lo voy a dejar en el contexto de que muchos dicen que el mundo no va a ser igual después de toda esta coyuntura. Eso va a implicar que cambiemos muchas formas de hacer las cosas. Que no sea lo mismo trabajar cuando tenemos herramientas tecnológicas a cubrir esa población que no tiene internet. Y me voy a un contexto clarísimo, y es, ya ustedes están viendo otra vez clases por televisión y por radio. Entonces eso implica que entendamos el contexto en el que estamos, con lo que contamos, lo que tenemos a la mano, y que todo esto lo adaptemos nuevamente y generemos una nueva pedagogía que no tiene límites, y aquí me atrevo sin ser la experta en estos temas porque soy muy respetuosa de esto. O sea, aquí hablo desde el contexto de mi psicología, mi experiencia en el bosque académico, pero no experta en temas puntuales, pero sí siendo clara en que creo, María del Socorro y Yolanda, que ni siquiera la misma educación virtual como venía va a seguir siendo igual. Porque hoy las universidades que tienen más experiencia en ese contexto virtual están generando guías a quienes venían siendo presenciales. Pero este nuevo contexto social y cultural nos va a obligar, sí o sí, a cambiar la manera en que vamos a educar. La transformación digital, y lo he dicho en los anteriores webinars, todo este boom de la era digital y el boom de la transformación digital le estaba pidiendo a la academia que cambiara las formas. Y no estaba siendo tan rápido ese cambio. Y aquí, como digo yo, nos acostamos el 13 de marzo siendo presenciales y nos despertamos el 16 de marzo siendo virtuales por obligación. Y como lo decía Yolanda, desde jardín hasta niveles de doctorado. O sea, nadie puede ir de manera presencial a estudiar. Y eso implica que a todos nos implica ser flexibles, adaptarnos, y cuando digo a todos es a todos los docentes. Yo soy docente y soy docente en posgrado, y eso a mí me implica cambiar la forma en que yo estaba enseñando, y soy muy presencial, ahora me toca volverme muy virtual, y es un reto para absolutamente todos los que trabajábamos en lo presencial. Entonces acá mi invitación es, miremos nuestro contexto, entendamos ese contexto, qué nos facilita y qué no nos facilita, y lo que no nos facilita, volvernos creativos e innovadores en esa parte. Y mezclar ambos escenarios, lo que me facilitan hoy las tecnologías, pero lo que no, cómo lo puedo articular.
nuestra educación desde lo presencial, y aquí si alguien de pronto va a decir tan atrevida, Mónica, con lo que acaba de decir. Siempre he pensado que la educación, la metodología de educación que traíamos, sobre todo la presencial, nos castraba en la innovación y en la creatividad. O sea, yo soy docente del que sé, usted aprende lo que le estoy diciendo y usted respóndame esto mismo y así saca 5. Pero resulta que llegamos a estos años donde a los emprendedores, a los jefes, a los empleados, a los mismos profesionales, nos están pidiendo que seamos creativos e innovadores y venimos de una educación donde la creatividad estaba en bordar, en pintar, en tocar música, pero solo en esa clase, en el resto no. Resulta que ahorita nos toca volver a despertar esa creatividad, a despertar ese niño interno. Por eso los 2 primeros webinars hablaban del entorno en el escenario que estamos actualmente, cuál es ese nuevo ecosistema académico y cuál es la responsabilidad en comunicación que tenemos hoy los docentes. Que la comunicación es bidireccional, sí, claro, a los estudiantes también les está tocando adaptarse. Lo que pasa es que los primeros que generamos guía y atracción somos los docentes y somos los primeros que estamos paniqueados en este cambio. Y aquí buenísima la invitación de María del Socorro y Yolanda. No nos asustemos, que estas herramientas son un medio, no son el fin. El fin está en lo que, en nuestro propósito como docentes y cómo llegamos con estas nuevas herramientas a toda esa población. Claro, hay población que no tiene internet, claro, hay población que no tiene computadores en su casa, claro, hay población rural que es distinto a la ciudad. Pero creo que el que tengamos hoy estas tecnologías es mucho más incluyente que lo que pasó en 1918 con la pandemia de gripa. O sea, era mucho más complejo llegar a la gente y se perdieron los escenarios. Entonces, aquí tenemos otros escenarios, fortalezcámonos con estos nuevos escenarios y sobre todo generemos una visión de oportunidad, de flexibilidad y de adaptación. Si los estudiantes ven que atraemos, que es interesante la clase, que es dinámica, créanme que los vamos a enganchar y todos los que se pueden estar quejando de que qué jartera, que yo prefiero presencial, de que por qué no corremos el semestre, de que por qué no terminamos y mándenos a vacaciones y volvemos en junio, de que por qué, si nosotros hacemos esta dinámica mucho más activa, realmente los comentarios de la población académica, de los estudiantes, la vamos a voltear. Y esa creatividad está hoy en cabeza nuestra. Quiero retomar el tema de las preguntas. Tenemos 25 preguntas que creo que no las vamos a poder responder. Nos hemos extendido 15 minutos. Quiero pedirles que tanto por las preguntas como por los comentarios en el chat nos permitan hacer en Renata una consolidación de todo lo que hemos recibido estos días, más la semana entrante, y que podamos en este momento, definir unos nuevos webinars. Ahora, quiero dejarle más en este momento la palabra de cierre a María del Socorro y a Yolanda. Yo creo que ustedes están viendo las preguntas que se están generando y quisiera que ustedes, de acuerdo a esos contextos que están viendo en las preguntas, respondan la que les haya llamado la atención. Una pregunta para que podamos cerrar, porque nos hemos extendido bastante en este webinar. Entonces no sé si quiere iniciar Yolanda, si quiere iniciar María Socorro con una de las preguntas que están colocando. Que no quisiera yo, la verdad no he alcanzado a leerlas todas porque hay tantos comentarios y preguntas que no alcanzo a consolidar, pero quisiera darle el espacio a una pregunta por cada una de nuestras ponentes que pueda responder. Ok, si me permites, ¿sí? Quisiera aportar un poco para lo rural, dada la complejidad. Yo quisiera, pues, creo que me dijo que es un rector de La Guajira, que ya no tiene cómo los padres se acerquen para recoger las guías y llevarla a los estudiantes. Miremos la posibilidad
porque así lo tengo planeado, que me han solicitado para el Amazonas, ¿sí? Para Puerto Inírida justamente, y vamos a conectarnos desde mi celular. Ellos van a poner el autoparlante. Yo sé que allá tienen una bocina, me indican ellos, un parlante, en donde toda la comunidad escucha. Entonces lo que se va es a pasar la voz de que la comunidad escuche, ¿sí? Que me pueda escuchar para darle las recomendaciones de las guías y las orientaciones que pueden seguir. Yo sé que es un poco engorroso, ¿sí? Pero eso no implica que no busquemos esa oportunidad. Entonces una puede ser la radio, la otra puede ser el celular o el teléfono, ¿sí? Y en lo rural pues tenemos esa posibilidad si tienen los autoparlantes. Otra puede ser el mismo teléfono a través de un WhatsApp, ¿sí? En donde se le den las orientaciones a los papitos para que organicen el trabajo de los niños en casa, que es una de las preocupaciones, porque los padres también seguramente estarán, en el caso de las ciudades, haciendo teletrabajo, en el caso de lo rural, pues a lo mejor salen o a lo mejor se quedan hasta solo los chicos porque no hay quien esté con ellos, pero sí dejar esas orientaciones claras. Eso me facilitó a mí, por ejemplo, armar unas guías manuales, ¿sí? Tuve que escribir y lo que se me ocurrió fue tomarle pantallazos del celular y mandarlas para que ellos las revisaran. Eso mismo también les sirve a los docentes que tenemos todavía mucho miedo y mucha inquietud de si el estudiante hizo lo que hizo. Pídale que lo haga a mano, pídale que lo elabore, le tome un pantallazo en el celular y se los envíe, ¿sí? Si tenemos tanto temor. O sea, si el estudiante no es tan hábil para manejar la tecnología, un mapa mental, un diagrama, un cuadro sinóptico, si usted le explica qué es lo que necesita, el estudiante lo puede hacer a mano. Lo puede hacer a mano alzada, le toma un pantallazo y se los envía. Ahí está un poquito con la creatividad, digo yo, y bueno, si se me ocurrieran otras cosas, con mucho gusto las pondría para Renata y poderles apoyar en esto. Gracias. Muchas gracias, María del Socorro. Bueno, yo tengo aquí dos retos que me parecieron interesantes. Hay uno de una persona que habla de algo de medicina, ¿sí? No conozco nada de medicina, pero a mí me gusta, como digo, mirar los retos. Primero porque voy a aprender. Seguramente voy a aprender en algún momento sobre cómo evaluar. Él dice que la evaluación cualitativa en medicina. Yo invito, ¿cierto?, a los docentes que puedan estar escuchando esto de medicina, a que como docentes, como soy el dueño del tema, ¿verdad? Cuando yo conozco el tema, cuando yo sé la disciplina, digámoslo así, aunque no estoy de acuerdo con hablar un poquito de disciplinas, como yo soy la que conozco ese campo de acción, debo generar, ¿cierto?, una evaluación de tal manera que me permita, ¿cierto?, que el estudiante esté respondiendo a las necesidades que tiene ese campo del conocimiento sobre lo que yo estoy aprendiendo. ¿Quién más lo puede hacer? El mismo que tiene el campo del conocimiento. Si yo espero la respuesta de lo que debo ejecutar, seguramente yo voy a decir, él tiene la capacidad en este momento, digámoslo así como por decir, va a ser una cirugía. Entonces, ¿cómo le evalúo yo a él cualitativamente que está realizando la cirugía con aquellos procesos y procedimientos que requiere, ¿verdad? Para cada acción yo creo que hay un proceso y un procedimiento, creo. No sé si se estaría hablando algo aquí, sí, pero seguramente quienes están en el campo de la medicina miran o está loca o está diciendo algo, pero bueno, no importa. La idea es mirar qué es lo que yo tengo que evaluar. Entonces, ¿qué voy a evaluarle al médico o a la persona que está haciendo en ese momento la cirugía? Entonces, yo miro qué son lo que le tengo que evaluar allí. Yo no le voy a hablar cuantitativamente a una persona que está haciendo una cirugía, le voy a decir, tomó tantos puntos, tenía que tomar tantos puntos o colocarle algo, no sé, ¿sí?
pero yo cualitativamente cuando yo estoy en la presencialidad mirando, ¿qué está haciendo mi practicante de medicina cuando yo le pongo a hacer esa actividad? Yo estoy en una parte que se llama observación, ¿verdad? Y en la observación, yo estoy mirando cuáles son los procesos y procedimientos que él está haciendo en esa actividad que está realizando. Eso mismo que yo estoy observando, ¿verdad? Y que me permite evaluar, lo voy a transmitir, pero lo voy a transmitir en una rúbrica evaluativa, ¿cierto? Lo voy a transmitir a través del medio que es la tecnología. Yo digo, bueno, me va a hacer esto y me va a hacer estos y estos elementos. Entonces, pasar lo que yo estoy observando a un hecho que me parece aquí es fundamental y que tal vez se me escapó en la primera intervención, que es la comunicación. La comunicación es la transversalidad de todos los procesos de aprendizaje en mi concepto. Porque si yo logro una comunicación, así sea presencial, una comunicación a través del medio de la tecnología y esa comunicación es clara, seguramente nos vamos a entender. Entonces, para mí, la comunicación es un factor muy importante en estos procesos de aprendizaje y creo que se me olvidó anteriormente y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La manera como yo comunique las cosas es esa manera con la cual mi estudiante se va a sentir más seguro. Entonces, esa parte de observación, transmítala, pero en una comunicación clara a sus estudiantes a través de lo que les va a evaluar, ¿cierto? Esas acciones que yo hago presenciales las traspasamos, pero las vamos a digitar y a comunicar allí. Entonces, es eso, sencillamente mirar cómo yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Desde la parte presencial y transformarlo para allí. Entonces, ese es mi consejo. No conozco de medicina, me pareció un reto de pronto darle una orientación o decirle, bueno, te invito a que mires cómo puedes hacer esto. Sí, de pronto pueda generar una chispita de creatividad o de esto. Y hay algo importantísimo que también tenemos que tener en cuenta para todas estas preguntas que nos hacemos. Investiguemos. Nosotros como docentes tenemos la capacidad de investigar. Los recursos están a la orden del día. En el diálogo con nuestros compañeros, nos hemos olvidado de dialogar. Cuando nosotros dialogamos, preguntamos sin temores, seguramente vamos a enriquecer todos nuestros procesos como pedagogos, como docentes. Entonces, es importante eso. El primero pensar, el primero dialogar, el mirar, en investigar. A mí me parece que la investigación es esencial aquí en este caso. ¿Cómo hago esto? El Internet nos tiene todas las respuestas. Si el Internet no nos tiene las respuestas, nos la tiene nuestro compañero, nuestro amigo. Preguntémosle, oiga, ¿usted cómo hizo esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Ayúdenme, ¿cómo podemos solucionar esto? Cuando hay ese diálogo y esa interacción entre los grupos sociales, dejemos la individualidad en una palabra, no seamos individualistas. Pensemos en lo social, en esa parte de diálogo y sinergia entre nosotros mismos y seguramente ese diálogo y esa interacción nos va a ayudar a generar una cantidad de estrategias y soluciones a las preguntas que tenemos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera invitación porque como decía Mónica, es difícil responder a tantas preguntas porque nos van saliendo preguntas, inquietudes. Pero si hay unas personas que en algún momento están esperando una respuesta tan pronta como la hacemos, y más en este tipo digámoslo, de momentos en los cuales estamos viviendo, y lo vemos también en los noticieros cuando vemos las preguntas que hacen, que cómo me solucionan esto, que yo qué hago para esto. Pero si dialogamos entre comunidad, si nosotros no nos vamos solamente a las respuestas de quienes creemos que tienen las respuestas, sino que entre nosotros mismos generamos ese diálogo y esa sinergia, seguramente vamos a colaborarnos muchísimo. Por eso es tan importante el aprendizaje colaborativo y las actividades colaborativas, porque de ahí surgen una cantidad de estrategias que nosotros ni nos imaginamos. Y cuando unimos esa capacidad de estar socialmente, seguramente vamos a encontrar respuestas. Entonces, y mi invitación es a que cada uno cuando tenga una pregunta, sí, preguntar, pero investigar también. Porque a veces nos quedamos, son muchas las preguntas, como dice Mónica, y se quedan sin respuesta. Pero en este momento, mi único consejo es, si tengo una pregunta, investigo o pregunto a mi vecino, ¿verdad? Pregunto a esos compañeros y seguramente entre todos vamos a encontrar una solución. Entonces, esa creo que es en este momento la orientación más práctica que yo les puedo dar
porque pues sí, responder a cada uno y solucionarle a cada uno es un poquito complicado en este punto crucial. Esa es como mi invitación, ¿no? Y la inclusividad también, lo mismo, los invito a que con la inclusividad miremos, ¿no? Si hay herramientas, no hay herramientas, si mis estudiantes pueden tener acceso o no lo pueden tener. Miremos, a ver, pensemos entre todos los que estamos aquí, ¿cómo podemos hacerlo? Y seguramente podemos generar una gran red de apoyo donde podamos estar respondiendo y hacer una cantidad de sinergias bonitas donde podamos entrar como las preguntas y respuestas. Voy a entrar a una página y allí seguramente me están diciendo esto. Entonces ahí podemos generar en este momento algo que es como entre todos crear una red de apoyo para poder dar respuesta a todas estas preguntas porque realmente son muchísimas. Y entre todos hacer una interacción que nos pueda aportar a todos pedagógicamente y ayudar en el proceso de aprendizaje. Yolanda, muchísimas gracias. Pues bueno, la verdad yo creo que esto tiene tanto tema para tratar, como decía hace un ratico, si ustedes ven la agenda que hay de webinar para la semana entrante, hay temas específicos de estos que tratamos hoy, que los invito a que nos sigan en las redes. Entonces, varios mensajes es... estos videos están quedando en nuestras redes sociales. Ya vamos a copiar, ya están copiando aquí las redes sociales en el chat y los correos de las dos panelistas. Entonces los invitamos a que vean estos videos, los webinars, vean los que vienen de esta semana y el de la semana pasada y nos sigan en los webinars que vienen. Adicionalmente, estamos haciendo, Renata hace parte de un grupo de redes a nivel Latinoamérica y a nivel global. En el caso de Latinoamérica se llama Red Clara y Red Clara nos conecta con las redes internacionales de este tipo, de investigación y educación. Con ellos vamos a hacer esta tarde, lo iniciamos ayer, tenemos hoy esta tarde otro webinar y hoy está también muy enfocado a cultura y a todo el tema de pedagogía y los quiero invitar a que se conecten a nuestras redes y también vean estos webinars porque tanto estos que estamos realizando nosotros van a quedar colgados en Red Clara y los van a poder ver en Latinoamérica, como los que estamos haciendo con la Red de México, que es CUDI, y con Red Clara, que es la de Latinoamérica, también este tipo de webinar para alimentar este contexto académico. Como les dije en un inicio, esto hace parte de una construcción que estamos haciendo de una comunidad de innovación y educación mediada por TICS, de la mano del profesor Fabián Castillo de la Universidad Libre de Colombia, sede Cali. Entonces, aquí acabas de tocar algo, Yolanda, muy interesante, y es poder crear esta red de colaboración, una red de apoyo. Entonces, la semana entrante les vamos a contar cómo poder entrar a esta comunidad, cómo poder acceder a contenidos o que ustedes que generemos esta conversación, esta sinergia, porque vuelvo al punto. No estamos en una cultura normal, no estamos en un escenario normal de educación y tenemos que entender que en este contexto todo el proceso de formación nos está forzando de manera inmediata, no rápida, inmediata a generar cambios. Entonces, créanme que estamos haciendo el esfuerzo todos de generar estas capacidades y darles nuevas ideas y mostrarles un contexto claro de cómo pueden focalizarse, pero no hay una persona que les vaya a dar una respuesta ideal o la mejor. O sea, si un arquitecto, si un médico, si un psicólogo nos pregunta, ¿cómo enseño esto? Y que esa sea la única verdad, van a haber muchas posibles respuestas y esto va a depender de la creatividad de todos nosotros. Entonces, lo mejor que podemos tener, como lo dijo María del Rosario y como lo dijo Yolanda, es trabajar colaborativamente, acompañarnos. Entonces, los invitamos a que nos sigan, a que estén conectados con nosotros en todo este contexto colaborativo de la comunidad que les vamos a dar la semana entrante y que podamos en ese momento compartir con ustedes si vamos a tener nuevos webinars, de qué contenidos, en qué fechas y en qué horarios para que ustedes se puedan conectar. Como ustedes se dan cuenta, esto no es una problemática ni de primaria, ni de secundaria, ni de jardín, ni de posgrados, ni de educación terciaria, no, es de todos.
porque es el momento en el que estamos. Entonces, quiero agradecerle a las dos ponentes, a María del Socorro y a Yolanda. Quiero agradecerles a la cantidad de personas que se conectaron, que sigan conectados con nuestras redes, que nosotros desde Renata seguiremos mirando cómo articular estos actores que nos pueden sumar mucho más en este momento donde lo que necesitamos es ideas. Y como lo decía Yolanda, duda que tengan, consultemos. Tenemos un mundo de información también en Internet. En este momento los docentes estamos siendo estudiantes. Y así como nosotros a nuestros estudiantes en algún momento les sugerimos, por favor consulten, revisen, hay bibliotecas digitales y demás, también hoy está en manos de nosotros volcarnos a conocer qué es lo que está haciendo el mundo. Porque miren, si yo les digo, Europa está en lo mismo, esto no es un problema de Colombia, Europa está en lo mismo, Europa está haciendo eventos donde está trayendo a sus estudiantes, Brasil aquí al ladito de nosotros está haciendo este tipo de actividades en la web. O sea, esto es global. Eso quiere decir que nadie tiene la última verdad, que todos estamos construyendo. Y por eso compartir estos webinars implica que podamos ver opciones y ver mejores prácticas. Muchísimas gracias a todos. Renata está para generar estos contextos y los seguiremos apoyando. Mi nombre es Mónica López, gerente académica de Renata, y nos seguiremos viendo en estos espacios. Muchísimas gracias a todos y por favor estar atentos de las siguientes programaciones. María del Socorro, gracias. Yolanda, muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Gracias, un abrazo para todos. Igualmente, un abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Que chao. estén bien, gracias.